estos varones tuyos, Señor, que has dado a tu iglesia, que te sirven también, que invierten tiempo. Hemos hablado hoy de ofrenda, Señor, y también el tiempo, la dedicación, el servicio, el estar en esos lugares donde no podemos llegar, otros quizá. Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, vos sos quien recompensa a cada uno de tus hijos. Y lo hacemos con dedicación, con amor, por amor a vos, Señor, porque vos nos amaste primero. Señor, y simplemente eso es lo que nos mueve como una adoración, como una muestra también de ese amor hacia vos. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias una vez más por Norberto, por Roby, por Adrián que está entre nosotros, Señor. Gracias te damos, por Alan también. Bendecimos tu nombre. Amén. Buenas noches, hermanos. Una persona sin fe no puede servir en las Fuerzas Armadas. Así nos dijo un teniente coronel aquí en el cuartel, en una fría mañana, cuando nosotros intentábamos entregar Nuevos Testamentos, la palabra de Dios, estos Nuevos Testamentos camuflados que entregamos a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. No había sido fácil. Habíamos ido 13 años seguidos. Los 13 años nos habían encontrado siempre algún pretexto. Que faltaba un capellán, que faltaba Juan, que faltaba, no voy a decir Pedro y Margarita porque entramos en el común, pero realmente siempre faltaba algo. Pero el Señor nos quería probar en constancia. Realmente 13 años que fuimos y salimos con las manos, volvimos, no con las manos vacías, con las manos llenas de los Nuevos Testamentos que llevábamos. Hasta que este teniente dijo, mis soldados tienen que ser hombres de fe, tanto hombres como mujeres. Dice, si no tienen fe, no sirven. Y realmente eso es lo que nos pasa cuando hablamos en el reino de Dios. Si no hay fe, no se sirve. Y la palabra de Dios, como dice Isaías 55:11, que el hermano lo pondrá en pantalla si no lo leo, dice, la palabra no vuelve a mí vacía, la palabra que sale de mi boca, sino que hace todo lo que yo quiero. Por eso nosotros llevamos la palabra de Dios a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, donde entregamos los Nuevos Testamentos camuflados, en las cárceles, a los detenidos y al personal, en los hoteles, donde entregamos el Nuevo Testamento, que lo dejamos en las mesas de luz. Yo me lo traje, dice acá, portugués, español, inglés. Lo traje de un pueblito que se llama Santana do Livramento. Lo encontré en la mesa de luz y es de nuestros hermanos brasileros que trabajan allí en ese pequeño pueblito dejando la palabra de Dios. Dejamos en educación desde 4º grado hasta la universidad. Entregamos al personal de medicina los Nuevos Testamentos chiquitos de color blanco y realmente hacemos algo muy importante cada uno, que es la obra personal. Abonamos por un Nuevo Testamento para poder entregarle a cada persona a la cual le predicamos. Porque nuestro trabajo es ganar almas para Cristo, como el trabajo de todos ustedes. Por eso los invitamos muchas veces, como hoy, a participar del ministerio, a integrarse al ministerio. Decimos profesionales y hombres de negocios. No tenemos que ser grandes profesionales. Yo soy un maestro jubilado. Cualquiera que disponga de tiempo, que trabaje en forma independiente, puede integrarse al ministerio y llevar la palabra. No tenemos mucho reglamento, solamente la voluntad, el deseo en el corazón de servir al Señor. Ese deseo se conjuga con que sea recomendado por el pastor realmente y no dejar de hacer las labores que habitualmente está haciendo dentro de la iglesia. Porque este es un trabajo para afuera, es llevar la palabra, colocarla en un lugar, entregarla, y muchas veces ese resultado se ve generaciones después. Por eso, realmente este es un trabajo en familia.
entre Gedeón y la esposa, que las esposas nos ayudan en las entregas. Ellas son las que entregan los Nuevos Testamentos de color blanco al personal de medicina, y realmente queremos destacar porque hay algo que si no lo tenemos no nos sirve. Que la iglesia nos esté apoyando con oración, con miembros y con las ofrendas, porque el último que vino regalado del cielo fue el maná. Y los Nuevos Testamentos tienen un costo y bastante alto. Pero gracias a que hay donaciones de todo el mundo, podemos tener en cantidad. Recientemente hemos recibido un pedido para poder abastecer todas las áreas en las cuales trabajamos. Hermanos, les agradezco muchísimo el tiempo. Quería contarles que un día, en una reunión de un consejo pastoral, un pastor dice: ustedes andan siempre contentos. Dice, transmiten alegría. Digo yo una cosa, ¿ustedes van a un negocio donde los atiendan bien o donde los atiendan ladrándoles? ¿Nosotros qué llevamos? Llevamos la preciosa palabra de Dios. Si queremos buscar la salvación de alguien, tenemos que ir contentos, con alegría. Aparte, tenemos que dar testimonio. Y si no transmitimos alegría, ¿cómo transmitimos lo que estamos viviendo? Lo tenemos que transmitir con alegría. Entonces, realmente a mí me sorprendió el momento, pero después lo pensé, digo, realmente el pastor tenía razón, que nosotros tenemos que marchar con alegría, transmitirlo. Aparte que nuestra cara lo demuestre, porque muchas veces decimos, estamos contentos. ¿Cómo estamos contentos? Decíselo a tu cara, que tu cara lo refleje, para que podamos, nosotros llevamos la palabra de salvación. Cuando le hablamos a alguien, no le hablamos de cualquier cosa, le hablamos del reino de Dios. Hermanos, pastor, muchas gracias por el tiempo, y hermanas, muchas gracias por habernos escuchado, y los dejo aquí con Roberto. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, no me toca seguir a mí. Buenas noches, familia. No sé si se lo dije hace mucho cuando me tocó dirigir una vez. Qué lindo se ven desde acá. La verdad que son hermosos. Y le contaba a Norberto, le compartía, Pedro me pidió que hiciéramos el combo completo hoy, y que es la primera vez que me toca, en todos estos años de estar en el Ministerio de Gedeones, de compartir una palabra basada en los Gedeones, pero no basada en Gedeón, sino en la historia del comienzo de los Gedeones, porque me parece bastante pertinente para esta época. Empezar bien y seguir bien, que es la manera en que empezaron estos hermanos. Hubo dos hermanos en 1898 que se llamaron Sam Hill y John Nicholson. Ellos fueron los primeros que recibieron un llamado, y me gustó buscar un patrón que se repite, que es Jesucristo llamando y accionando, y nosotros respondiendo con otra acción a ese llamado. Por eso digo, algo que empieza bien y que sigue bien. Los Gedeones nacen en un hotel, aunque parezca algo loco, y de paso sirve para nosotros, para que estemos atentos, porque un llamado puede aparecer en cualquier lugar, en el trabajo, en donde sea. Pero el punto era que los primeros Gedeones se llamaban los viajeros cristianos. ¿Por qué? En ese tiempo, la referencia al comercio en Estados Unidos eran los viajantes que se manejaban en ferrocarril y estaban muchísimo tiempo fuera de casa. Entonces estos hermanos encontraron que necesitaban puntualmente algo, y me gusta cuando el clima de la reunión apunta a algo que después se va a hablar en la palabra, ¿no? Es emocionante. Ellos entendieron que tenían que estar juntos, primero para cuidar su testimonio, porque estaban muchos días lejos de sus hogares, y la mayoría eran casados, tenían familia, bueno, casado o no casado, pero lejos y solos. Ellos entendieron que peligraba su testimonio. Primeramente, y con esa motivación,
ellos se encontraron, esas cosas que hace el Señor, en un hotel a compartir la misma habitación. No había dos habitaciones, había una sola habitación con varias camas y le ofrecen a estos 12 viajantes que descubren que eran cristianos. Y al momento del devocional, ellos leen Juan 15, 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El testimonio, ellos entendieron que no se cuida solo. Y hay un patrón, que después vamos a ir viendo en la palabra. Podemos decir que cambió el collar, pero el perro sigue siendo el mismo, porque el patrón es: tengo que cuidar el testimonio porque el pecado es el mismo, y tengo que cuidar el testimonio porque la cruz de Cristo no se queda corta y es más poderosa que el pecado. Pero es necesario cuidar el testimonio en comunión con otros hermanos. Ellos entendieron que tenían que tener, ¿sí? Y esto me desafía a mí, tenían que tener una vida auditable. Acá puede haber hermanos que trabajan en algún estudio contable, que trabajan en alguna administración pública. Vieron que cuando hay auditoría, yo solo no me audito, alguien viene y hay que mostrarle todo. Entonces ellos entendieron que tenían que tener una vida auditable y alguien que pueda preguntar, alguien que pueda ir hasta lo más profundo. Y es un llamado que hoy también para nosotros llega hasta nuestros días. El pecado siempre es pecado, como decía, y nosotros estamos expuestos a las costumbres de nuestros tiempos, como ellos estaban expuestos a las costumbres de su tiempo. Y me pareció muy lindo, para darle fundamento y contexto a esto que yo les digo, que cambió el collar pero el perro es el mismo, en una carta que es muy cortita, pero es riquísima en este sentido y en este patrón. El Señor haciendo algo y yo respondiendo, y teniendo con qué responder, y teniendo cómo cuidar el testimonio. La carta de Tito es una carta muy breve, son 3 capítulos, pero yo creo que casi te diría que es un misil para nosotros como persona, como iglesia y hacia afuera. La carta de Tito está ambientada en la iglesia de Creta, en la isla de Creta, en donde Pablo llegó alrededor de su 4º viaje misionero. Tito era un pastor que había para cuidar 3 iglesias, por lo menos en 3 lugares se conoce: Fenice, Lasea y Buenos Puertos. Ese lugar era un centro de entrenamiento de soldados romanos, es decir, que había un contexto de paganismo, de liberalidad, de ociosidad, y había plata también. Es decir, que la iglesia estaba expuesta a ese ambiente. Nuestros hermanos en esa época estaban expuestos al ambiente que estaban expuestos, y nosotros hoy, palabras más, palabras menos, estamos expuestos a todas esas cosas. En ese contexto de paganismo y de inmoralidad está Tito trabajando, y Pablo le escribe primeramente algo a él que yo quiero compartir con ustedes, que es Tito capítulo 1 del 1 al 3. Y Pablo le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. Siervo de Dios, en este caso, esclavo de Dios. La iglesia tenía que ser un testimonio fuerte en Creta, tenía que ser un testimonio firme, y Pablo muestra su verdadera motivación. ¿Se acuerdan? La motivación de los hermanos era cuidar el testimonio y tener un testimonio y algo que ofrecerle a la sociedad de ese momento, que era
ganar a otros para Cristo con la palabra de Dios. Y así fue creciendo el ministerio. Pablo tenía esa motivación, ser esclavo de Cristo. Él era siervo, pero en el contexto que está hablando no era un título que demandaba demasiado honor. Él tenía todos sus derechos rendidos al Señor. Y la carta sigue teniendo esta estructura de adentro hacia afuera, la motivación de lo que es el Señor para mí y de lo que yo voy a ofrecer. Cristo hace y yo respondo. Bueno, le sigue dando una serie de instrucciones y nos llega una instrucción a nosotros, a mí y a cada uno de nosotros, que es una instrucción que tampoco la podemos llevar adelante solitos. Dice Tito 1, verso 15. Y vamos a leer el 16 también, pero me quiero detener más en el 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hasta ahí nomás. Es una receta para examinarnos y ver dónde estoy parado yo. Cómo me caen las cosas del mundo, cómo me atraen las cosas del mundo, en qué cosas del mundo me engancho. Pero sin el Espíritu Santo y sin familia de la fe y sin tener una vida auditable, muchas veces esto no se puede hacer solo, porque yo necesito que alguien vea y me ayude. Ustedes saben, por lo menos los que tienen vehículos gasoleros, que con los filtros tapados no se puede adelantar, no se puede avanzar. Y si yo tengo mi percepción espiritual y mis filtros tapados, yo no voy a saber en dónde estoy parado. Y alguien me va a tener que hacer ver, che, esto que te está provocando. Y yo ser dispuesto y tener esa disposición de que alguien venga a mí a decirme lo que tengo que detectar y lo que tengo que cambiar. Tengo que ser intencional en querer oír, intencional en querer ver y tener la guardia baja para que alguien pueda venir a decirme en qué está fallando mi testimonio. Y espero de ustedes que también puedan venir a mí a decirme porque la guardia está baja. Naturalmente sigue la carta, es riquísima, yo no lo voy a hacer muy larga, pero el capítulo 2 empieza a dar una serie de instrucciones a los ancianos de la iglesia, a las mujeres de la iglesia, a los jóvenes, abarca todo un abanico de personas, siempre con este eje de la motivación de lo que Dios hace y cómo yo voy a responder. Y el capítulo 2, del 11 al 14, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, entre nosotros y para afuera. Y me quiero detener un cachito en lo que yo les decía, que los años pasaron, el collar puede haber cambiado, pero el perro es el mismo. ¿Por qué? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo y en este contexto de la esperanza bienaventurada. Este siglo es esta época, es la época desde que Jesús vino y desde que Jesús va a volver. En todo este lapso de la historia, nosotros estamos parados en esta parte, pero desde allá hasta acá, ¿sí? En el griego, algo así como ahora tiempo, es el tiempo presente entre que el Señor vino y vuelve. En esta época tenemos que vivir así, porque las amenazas son las mismas que tuvo Tito, que tuvieron los Gedeones, que tiene la iglesia a las 24 horas en el 2025. Los deseos mundanos van a seguir llegando a mi vida, bombardeados por el contexto, pero la base de lo que el Señor hizo me va a llevar a correr la mirada de esos deseos. Y apunta a 3 aspectos prácticos de mí: sobrio, justo y piadoso.
Una persona sobria es una persona moderada, prudente, contenida, sensata. En otras versiones dice con sabiduría. Moderado y sensato en todas las áreas. En el área económica, porque si yo soy extravagante, ¿qué puedo ofrecerles a ustedes, mis hermanos, y a la sociedad? Extravagancia nomás, ¿quién va a querer eso? Pero nosotros podemos manejarnos y mantenernos en sobriedad. Dice sobrio, justo y piadoso. Y en varias versiones que yo estuve buscando, el término justo no lo cambia, no lo mueve, justo, porque nosotros, lo justo en nuestras vidas es que el Señor marque en nuestro camino lo que está bien y lo que está mal. Eso es justo para Dios. Dios es el creador y es justo que Él ponga las reglas en mi vida. Por ahí para nosotros parece algo trivial, pero a Dios lo escandaliza que yo saque mi fe de lo que Él dice y la ponga al servicio de otra cosa. Y eso puede ser bastante grave para mi vida, se los digo por experiencia. Y piadosamente, sobrios, justos, piadosos, con una búsqueda intencional de relacionarnos con el Señor. En otras versiones habla de una vida de devoción al Señor en esa búsqueda. Y con esto como eje, el Señor Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra vez, la buena obra que Cristo hizo para mí es el motor de las buenas obras que yo voy a hacer, acá y afuera. Y las buenas obras para afuera, yo las estaba viendo en el capítulo 3, que ahora vamos a ver un poquito. Y yo pensaba en el capítulo 3 y decía, hay algunas Biblias que lo titulan como la manera recta de conducirnos en la sociedad. Y yo pensaba, en ser embajadores del reino de los cielos, pero no invasores, sino tener una mirada de amor hacia la sociedad. Ser embajadores va a ser una puerta de entrada a un testimonio sano, y vamos a verlo en el capítulo 3, del 1 al 11, Tito 3, del 1 al 11, que dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Acuérdense, sobrios. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Otra vez, el esquema. El Señor hace, yo respondo. El Señor hace y yo respondo. Pero evita cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por sus propios juicios. Cuando se hablaba de autoridades en este momento, era el Imperio Romano. Entonces vos salías a la calle y estaban los soldaditos en la calle. Y les dice, sujétense.
a esas autoridades. Ellos antes y nosotros ahora tenemos un señor muy superior al César en ese momento, y ahora póngale usted el título que quiera. Yo no quiero tener lío. Pero nosotros tenemos algo mejor que darle a la sociedad que extravagancias, que peleas, que discusiones. Y la mirada que habla en el versículo 3 es una mirada desafiante para mí, porque dice, cuando vos estés con la sociedad, míralos con una mirada de amor, y no con una mirada de pelea, y no con una mirada de lo que vos quieras ponerle, porque vos antes de conocerme eras igual. Vos antes de conocerme eras igual. Entonces lo que la sociedad necesita no es ni látigo, necesitan a Jesús. Y eso te cambia la mirada, porque te pone una mirada de humildad. Y otra vez, lo que Cristo hizo nos hace actuar, pero también con acciones concretas. Nosotros éramos así. Necesitamos a Jesús y la sociedad necesita a Jesús tanto como yo. Y vamos a ir con esto ganando un corazón a la vez, pero porque vamos a llevar algo distinto. No crispación, ni extravagancias, ni pelea. Y esto es lo que quisieron hacer estos hermanos allá, en 1898, y lo que le dijo Pablo a Tito y lo que nos dice a nosotros. Mirá, de un corazón a la vez con un testimonio sano, y elegí lo útil, anda a lo práctico. ¿Qué es lo práctico? Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, dice el 8 al final, que puedan encontrarse con Jesucristo el Señor. Y nosotros tengamos esa mirada de lo que éramos, de lo que somos y de lo que queremos que ellos sean también. Del versículo 8 es un llamado a elegir lo útil, donde hay verdad, amor, salvación. Y yo vuelvo a ser llamado a elegir lo útil. Lo que no es útil, cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones sobre la ley, porque son vanas y sin provecho. Nosotros no fuimos llamados a ser generadores de peleas, de disputas, en el ámbito que sea, en el ámbito que sea. Yo estoy llamado a mirar la sociedad como nos dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos, y la única ventaja que tenemos es al Señor Jesús. Mucho menos, por supuesto, querer sacar una pelea de adentro de nuestras vidas para afuera, porque eso también sería algo catastrófico y extravagante y totalmente inútil. Para ir terminando, y para mirar en mí y para mirar en cada uno de nosotros, como nos enseñó Pablo, como el Señor llamó a los Gedeones, como el Señor lo llama a Roberto y lo llama a cada uno de ustedes. ¿De quién soy? ¿Cómo lo demuestro con el testimonio? Lo que puedo y lo que no puedo hacer, no lo puedo hacer solo. Mi testimonio hay que cuidarlo con el Espíritu Santo y en la comunión con la iglesia y con los hermanos y teniendo una vida que se pueda revisar y auditar y ir a fondo. La doble acción del Espíritu Santo y de la comunión con la iglesia es lo que nos va a permitir ser útiles y elegir lo útil a la sociedad. Y naturalmente cada uno sabe, yo sé, que si hemos manchado en algo el testimonio de la iglesia, ir a pedir perdón. Hoy, sin ir más lejos, en los que siguen el devocional. El Señor explicaba, pecaste en esto, pecaste en esto, pecaste en esto, y en el 5 le dice, no voy a hablar del devocional, pero dice, arrepentite. Hace falta sangre para arrepentirte. Bueno, tenés un cordero. Bueno, hoy también nos llama. Si manchaste, arrepentite. Hoy de este lado tenés la sangre de Cristo, pero la actitud del problema del pecado se soluciona con eso. Arrepentite, confesalo. El Señor Jesús te vuelve a perdonar. Vamos a orar. Papá Santo, gracias por tu palabra que nos confronta, que nos desafía. Ayúdanos a caminar entre nosotros en comunión, con la guardia baja, Señor, para que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y podamos pedir perdón y podamos perdonarnos y podamos elegir lo útil, que es un testimonio sano para llevar a la sociedad a Cristo, Señor. Gracias por mi familia que hoy me escuchó decir algo de tu parte, Señor. Bendícelos, acompáñalos, Señor.
y ayúdanos, te ruego, Señor, a cuidarnos entre nosotros. En el nombre de Cristo, amén.